Maestros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esperando se encuentren súper bien el día de hoy. Pues bueno, bienvenidos a la unidad 3, en el cual vamos a estar abarcando pues otros temas bastante, como a la vez se podría decir que sencillos, ¿no? Pero al mismo tiempo con un nivel de complejidad del cual pues el poder mencionarlo, el poder expresarlo lleva en un contexto en donde nos puede o no afectar, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de los sentimientos, es a partir conocer ciertas definiciones, ¿no? En el aspecto de un aspecto del lenguaje común. El hablar, por ejemplo, de los sentimientos, de cierta manera, es referirnos a estados afectivos, ¿no? Que, pues, relativamente son permanentes, que se instalan en nosotros y tiñen con su afecto, ¿no? una situación o relación. Los sentimientos más básicos, en este caso, que podemos tener, sentir, ¿no? Que va relacionado mucho con las emociones, es la tristeza, ¿no? La alegría, el temor, el descontento, que de cierta manera pues afecta, ¿no? La forma en cómo vemos las cosas. La diferencia, ¿no? La diferencia con las emociones, por ejemplo, es que radica principalmente en que estas son de apariencia más abrupta, más intensas. Rabia, miedo, euforia y de corta duración, ¿no? Para su carácter más intenso, por ejemplo, las emociones afectan mucho más las percepciones que los sentimientos, que son menos intensos, pero más estables con el tiempo, ¿no? El temperamento, por ejemplo, y el estado de ánimo son la base de sentimientos y emociones. El temperamento, por ejemplo, lo tomamos como una predisposición innata hacia un cierto estilo de comportamiento y que de cierta manera se puede ir descubriendo como un activo pasivo, irritable, tranquilo, entre otros. Los estados, por ejemplo, de ánimos son estilos afectivos predominantes que en cada persona, independiente de que por momentos presente a distintos tipos de sentimientos y emociones. Los estados de ánimo en el cual se va caracterizando son el punto depresivo, más tranquilo, más introspectivo, con tendencia a analizar la vida, ver lo malo antes que lo bueno, ¿no? El aspecto eufórico, en el cual existe esta parte optimista, por excelencia, sociable, flexible. Estos, por ejemplo, estos polos opuestos, pero en la vida se dan casi siempre con matices, ¿no? Hay una idea que es importante tener presente. ¿Por qué? Porque dentro de los sentimientos no se pueden definir como buenos o malos, que es lo que platicábamos también en las emociones. Uno no escoge si siente pena, rabia, alegría a una situación o persona determinada, imagínense, pero es algo que brota en cada uno de la manera diferente. Entonces aquí es donde somos responsables de lo que hacemos y dejamos de hacer con esos sentimientos. Una cosa es sentir rabia, pero eso no significa agredir a la persona que nos lo produce, ¿no? Entonces, esta es la parte de una acción frente a la cual tenemos que poder tener una decisión, ¿no? Y basado en eso, pues aquí es donde generamos pues un vínculo en el cual nos vamos al siguiente tema, ¿no? ¿Cómo, en este caso, cómo influye nuestra cultura en la expresión de sentimientos, ¿no? Es probable, por ejemplo, hablar acerca de nuestros sentimientos y se nos vengan sensaciones contradictorias, expresar lo que a uno les pasa no es fácil o muchas veces, por ejemplo, tenemos que al reconocer ciertos sentimientos se nos pueda mirar mal. Esto nos genera un desborde, ¿no? Un escape de un punto en manos que hemos construido, o sea, un punto en el cual
hay algo cierto en eso en el cual no podemos controlar de forma voluntaria, que eso es a lo que entra, por ejemplo, esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo ha influenciado en nuestra cultura esta expresión? Que basado en esta expresión, lo que sentimos frente a una persona o situación, los sentimientos aparecen desde un aspecto no racional de nosotros mismos. Lo que sí podemos, por ejemplo, hacer es tener una mayor conciencia de lo que sentimos, darnos cuenta en qué momentos surgen esos sentimientos y cómo podemos aceptar que podemos ser cambiantes en nuestros estados afectivos. Porque así como llueve torrencialmente o llega la primavera tranquila, los sentimientos aparecen con naturalidad, ¿no? Entonces, pero es, por ejemplo, en este caso, es generar todo este aspecto de recordarnos que estamos vivos. Por eso, ese factor de estar vivo ocurre en una cultura muy compleja, en donde aprendemos a controlar la expresión de algunos sentimientos o definitivamente a eludirla. En algunos puntos, por ejemplo, se nos enseña que estar alegre es correcto, mientras que la tristeza es signo de flaqueza. Se nos ha enseñado que sentir o puede ser algo peligroso, tal vez porque cada sentimiento es una aventura hacia lo desconocido. Sin embargo, los sentimientos son un misterio digno de explorar con los ojos abiertos, lo que buscamos, lo que queremos comprender, más al aspecto complejo hacia el mundo y cómo también conocernos para mejorar cómo mejorar nosotros mismos, ¿no? Pues que relativamente esa es la forma en cómo limitamos o expresamos la forma en cómo queremos mencionarlo, expresarlo, ¿no? Pues basado en eso pasamos al siguiente punto en el cual expresar los sentimientos, algo que se aprende. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que es algo que se aprende? Durante la infancia, por ejemplo, es cuando nosotros vamos aprendiendo a expresar nuestros sentimientos y emociones. Por ejemplo, en este aprendizaje, a través de distintas experiencias de la niñez, de los padres y de la sociedad, que juegan un rol muy importante, cada sociedad, así también como cada familia en particular, enseña diferentes formas de expresar o reprimir, que también es muy importante, las emociones y sentimientos. Desde que, por ejemplo, los niños son muy pequeños, nosotros comenzamos en este proceso de formación de carácter, tanto en forma explícita, diciendo cómo puede o no expresar ciertos sentimientos, como en forma de no explícita, es decir, a través de nuestra propia forma de ser. Por ejemplo, los niños aprenden principalmente por imitación, ¿no? Por lo tanto, si nos ven reír, por ejemplo, aprenderán a celebrar las cosas buenas y reírse. Si nos ven amargados, aprenderán a amargarse cuando se enojen. Entonces aquí es donde entra el aprendizaje al cual genera un resultado necesario para los niños. Se adoptan al medio y pertenecen también para dificultar la toma de contacto en ciertas emociones y sentimientos que desaparecen, sino que de cierta manera se van transformando hacia muchos aspectos, ¿no? Muchas niñas, por ejemplo, sienten que si se enojan serán castigadas y se van convirtiendo en niños dóciles. Los niños, por ejemplo, por su parte, aprenden a enojarse cuando tienen pena porque no se dan el aspecto de darse permiso para llorar. Entonces, vemos esta parte de conflictibilidad porque entra sobre el aspecto de libertad y dificultad para expresar los sentimientos, ¿no? Pues aquí volvemos a retomar un poquito hacia la sociedad, que es un deseo de mantener una organización armónica entre sus miembros, que de cierta manera han intentado poner normas a sus conductas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hemos sentido cosas o experimentado emociones frente a algo que socialmente no se debe sentir. Tal es el caso, por ejemplo, de la ira y de nuestros deseos de golpear a alguien que no nos ofende o no nos agrede verbalmente. Pensamos que sentir ira es negativo, que la rabia es destructora
y no es que uno u otro sentimiento sea destructor de uno mismo. La clave, por ejemplo, es atender a cómo es que expresamos ese sentimiento. Desde la perspectiva de la actividad, que en el cual va existiendo una serie de emociones y sentimientos prohibidos para hombres y mujeres. A veces estas prohibiciones están más centradas en las mujeres o en los hombres de acuerdo a los roles masculino o femenino, ¿no? Entonces, estos son los puntos en el cual va abarcando ciertos aspectos a lo que se refiere en esta unidad 3, que relativamente habla sobre los diferentes tipos de expresiones. Que de cierta manera en unidad 4 también vamos a retomar otros temas enfocados a este punto, pero retomando así como este conocimiento, efectivamente es poder ir conociendo cómo, por ejemplo, expresar los sentimientos, cómo influye la sociedad basada al poder presentar nuestros sentimientos. Entonces aquí es donde generamos este manejo de sentimientos y emociones, que de cierta manera existe un manejo que tal vez puedan ser por la sociedad y no realmente que nosotros manejemos nuestras emociones, sino en algunos casos delimitamos ciertos puntos porque relativamente necesitamos expresarlo, pero buscamos nosotros ese contexto para hacerlo y que basado en eso, pues ya no tomaríamos como la libertad, sino generaríamos una dificultad para hacerlo, ¿sí? Pues bueno, eso sería todo en este caso en la unidad 2, mis queridos licenciados, mis queridos maestros. Es un gusto y es un grato poderles dar esta perspectiva y este acompañamiento con la asignatura, del cual se llama Manejo de Sentimientos y Emociones. Cualquier duda, cualquier aclaración, pues no olviden escribirme a mi número personal o pues en plataforma, en foro, hacer sus respectivos comentarios. Cuídense mucho y los veo en la unidad 4 para poder culminar con las demás unidades. Nos estamos viendo y hasta pronto. Gracias.